Hola, mi nombre es Ana Sofía Arciga y hoy jueves 23 de mayo voy a hablarles sobre los mosquitos flebótomos. Los mosquitos flebótomos pertenecen a la familia Psicodidae. Primero hablemos de su morfología y ciclo de vida. Los mosquitos flebótomos o flebotominos son un género que se llama Flebotominae, que viene del griego phlebos vena y tomos cortar, porque son una subfamilia de dipteros nematoceros de la familia Psicodidae. Son hematófagos, esto quiere decir que se alimentan de sangre. Los fósiles más antiguos son atribuibles a esta familia. Son dos especies de Flebotominae que se identifican en el Cretácico inferior en la zona del Líbano. Incluso se conoce una especie no descrita que casi con certeza pertenece al género Sycorax y esta pertenece al Cretácico superior y fue encontrada en Canadá. Aquí se conocen especies de Bucominae, Flebotominae, Trichominae y Cicominae en la zona del Báltico, probablemente pertenecientes al Eoceno superior. Algunos autores recientes reconocen 6 subfamilias. Sin embargo, las subfamilias Psicoracinae y Oralinae generalmente quedan incluidas dentro de la familia Trichominae, lo que hace que sean solamente 4 familias. Algunos autores intentan separar a los flebótomos como una familia independiente porque se ha demostrado que están más cercanos a relacionarse a otros grupos que a esta familia en la que pertenecen. Pero como esta separación no serviría de mucho, los han dejado ahí. Henning, que es uno de los autores más citados en cuestión de mosquitos, ah, en 1972 argumentó sobre lo largo de la familia monofilética y las relaciones entre los grupos. Y él explicaba que es mucho más fácil y útil hablar de flebotóminos del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo porque entre estos dos sí hay una diferencia, tanto genética como morfológica como patológica. De hecho, veremos más adelante que los estudios de incidencia están separados en Viejo Mundo y Nuevo Mundo. Aquí en la diapositiva coloqué la morfología de la familia, porque entendiendo la morfología de la familia podemos entender la morfología que tienen los flebótomos. Entonces, Psicotidae tiene larva, que es esta. Este es un ejemplo de una de sus larvas. Tiene adulto, pero también tiene pupa y tiene huevo. El huevo y la pupa se parecen mucho en los distintos géneros de esta familia y en la larva tenemos algunas diferencias más marcadas morfológicamente. No me voy a entretener a leer toda la descripción, pero si gustan pueden pausar el video y revisarla ustedes mismos. En esta diapositiva podemos ver la morfología de los flebótomos que recuperé del Simposio Internacional de Mosquitos Flebótomos, en este caso el del 2016. En el dibujo se puede ver cómo de huevo pasa a pupa y se desarrolla, perdón, pasa a larva, se desarrolla y después se convierte en una pupa para pasar a ser un mosquito adulto. Las fotografías nos muestran exactamente lo mismo. Los psicódidos están ampliamente distribuidos en muchos nichos, pero las etapas inmaduras requieren menos cantidades moderadas de humedad, al menos cantidades moderadas de humedad. Los adultos son principalmente nocturnos y durante el día se encuentran descansando en lugares sombreados como grietas, árboles o rocas, cuevas o debajo de los puentes. La mayoría de las especies se encuentran en zonas boscosas cercanas a arroyos o zonas marítimas. Las larvas de los flebótomos se reproducen en el suelo, incluso pueden reproducirse en zonas semidesérticas, lo que contribuye a que sean cosmopolitas. Algunas especies de flebótomos pueden producir una nidada de huevos antes de su primera ingesta de sangre. Se dice que estas hembras practican la reproducción autógena o parcialmente autógena. Otras especies necesitan alimentarse de sangre antes de poder producir huevos. Y bueno, estas se dice que practican la reproducción anautógena. Hasta donde se sabe, todas las especies necesitan alimentarse de sangre para cada puesta de huevo siguiente. Las proteínas y otros nutrientes de la sangre que consumen permiten a la hembra producir las proteínas y grasas necesarias para producir óvulos después de agotar sus reservas de alimentos corporales. Al alimentarse de sangre, los mosquitos utilizan sus aparatos bucales para iniciar la hemorragia del huésped. Luego succionan la sangre expuesta, como prácticamente todos los parásitos que se alimentan de sangre, inyectan sustancias que inhiben la coagulación sanguínea. Además, algunas estimulan los mastocitos del huésped para que produzcan histamina, y esto distiende los vasos capilares, los dilata y promueve el flujo sanguíneo. Los autores refieren que una ingesta de sangre puede sustentar la producción de unos 100 huevos. Sin embargo, los estudios presentados en este simposio nos hablaban de que la producción de huevos va entre 40 y 70 huevos. Entonces,
Una ingesta de sangre podría incluso alcanzarnos para 2 camadas de huevos. Las hembras ponen sus huevos en suelos húmedos y ricos en materia orgánica, y se han establecido algunas colonias en laboratorio probando condiciones de reproducción, pero no todas han sido exitosas. Continuamos con la distribución de los mosquitos en el mundo. Estos mapas de distribución. Como se puede observar en este primer mapa, en realidad no es del mosquito como tal, sino que lo estoy basando en la presencia o ausencia de leishmania y del vector de transmisión, porque los mosquitos flebótomos son los principales transmisores de la leishmaniasis. Entonces, en los distintos colores podemos ver ausencia o presencia de vector, así como ausencia o presencia de leishmania, donde en este color azul podemos ver casos de leishmaniasis con presencia de vectores. En las zonas de azul oscuro se asume que están los vectores, pero no han sido reportados independientemente de la presencia de las infecciones. En las zonas amarillas no se reportaron datos, o sea, no se habla de si hay o no hay información, pero sí hay casos de leishmaniasis. Y en las zonas de azul cielo se han reportado el vector, la presencia de los flebótomos, pero no ha habido incidentes de leishmaniasis. Este mapa es exclusivo de Europa, no encontré de América. Y es que la ECDC tiene para cada uno de los países de la Unión Europea la distribución. En este caso es la distribución de Phlebotomus papazzi, que es una de las especies más importantes independientemente de si no fue asignada en este trabajo. Aquí podemos ver la distribución en España. Para entenderlo a nivel global, lo que hice fue buscar mapas de leishmaniasis y encontré dos. Un par para la leishmaniasis cutánea y otro par para la leishmaniasis visceral. Entonces, podemos ver en la leishmaniasis cutánea cómo hay una incidencia muy amplia, sobre todo en zonas boscosas, y es prácticamente en todo el mundo. Mientras más oscuro el color, más rosa el color, mayor presencia. Y mientras más verde, mayor ausencia. En la leishmaniasis visceral, comparada con la leishmaniasis cutánea, hay una muchísimo menor incidencia, pero sigue habiendo presencia de los casos y por lo tanto presencia de los mosquitos flebótomos. Esto me lleva a hablar de los mosquitos flebótomos como vectores de transmisión de enfermedad. Y es que la picadura del mosquito provoca picazón, enrojecimiento de la piel. Por ejemplo, en el Phlebotomus papazzi, que era el que veíamos en la imagen anterior, se produce una erupción en personas no insensibilizadas y también puede producirse malestar y fiebre como consecuencia de una picadura, que te pica y se pone caliente la zona. Como ocurre con todos los insectos chupadores de sangre, el mayor peligro, con diferencia, proviene de la función vectorial, de la función transmisora de enfermedades. Estos mosquitos, los flebótomos, son, entre otras cosas, el vector principal para leishmania, para fiebre de Oroya, para fiebre papatacifle y para enfermedad de la piel de Jarara. Cuando nosotros buscábamos información en la búsqueda de vectores de leishmaniasis en Panamá, se diseccionaron y examinaron más de 5.000 hembras de flebótomos capturadas en el medio silvestre en busca de flagelados de leptomonas. Y se encontraron infecciones naturales, es decir, mosquitos infectados en 416 de un total de 4.861, casi el 10% de las 7 especies comunes que pican al hombre, que es Phlebotomos gomensi, Phlebotomos panamensis, Phlebotomos sanguinarius, Phlebotomos shannoni, Phlebotomos trapidoi y Phlebotomos ilfeletor. También resultó infectada una sola hembra de Longipalis. Ninguna de las 365 hembras de otras 13 especies que nunca o solo ocasionalmente pican al hombre resultó infectada. Un total de 262 machos, incluidos 242 de especies comunes que pican al hombre, dieron resultados negativos. Es decir, esta transmisión de enfermedades mayoritariamente se está dando por mosquitos femeninos. Okay. La leishmaniasis es la primera infección natural registrada de Phlebotomos longipis. Aunque previamente se había demostrado que esta especie era un vector experimental para Leishmania donovani, no se demostró hasta después que se demostró mediante una disección de 2 de 141 hembras capturadas, un caso de infección leve confinada en el estómago del insecto, ya que la sangre responsable había sido digerida solamente parcialmente. Pero en el otro caso, donde la digestión estaba completa, se presentó una grave infección en el estómago y en la faringe. Experimentalmente, 2 de 4 hembras de Phlebotomos longipalis se infectaron gravemente entre 6 y 10 días después de alimentarse de un perro infectado. Una extensa colección de 7.000 antrópodos hematófagos realizada en el norte del estado de Ceará, Brasil, donde Calazar es endémico, comprendía el 88% de Phlebotomos spp, de los cuales casi el 99% eran longipalis. En vista de
de esta preponderancia de la especie, los autores consideran que Longipalis es el principal vector de leishmaniasis visceral en el área estudiada y quizá de manera más extensa en todo Brasil. Y es que la leishmania la tenemos de tres tipos: leishmania cutánea, leishmania de mucosidades y leishmania visceral. La cutánea obviamente es la más común y puede ser ulcerada, diseminada, difusa o atípica. Cada una de estas se trata eh, diferente en diferentes dosis, y la más peligrosa, por supuesto, que es la visceral. Okay. La siguiente especie que me tocó investigar es Phlebotomos migoni, que fue observada por primera vez en la provincia de Jujuy, en el límite del noreste de Argentina. Para poder encontrar información de Phlebotomos migoni, me tocó buscar sinonimias. Entonces, esta especie venezolana, de acuerdo a Mármol León, presenta sinonimia con Phlebotomos rangeli y Phlebotomos araosi. Cuando buscas Araosi, entonces podemos aprender que se encuentra en Salta, en Yuyuy y en Tacumán. Ataca al hombre, los caballos y las aves de corral, los perros y probablemente otros animales de sangre caliente. Pero no se ha observado que succione la sangre de los reptiles. Elige pieles lisas o zonas donde los pelos se han desgastado. Ocurre en todo tipo de países y es nocturno. Descansa durante el día en refugios nocturnos y en, en refugios oscuros. Es abundante desde mediados de octubre hasta finales de mayo. Y no se han encontrado lugares de reproducción, pero las hembras cautivas ovopositan en excrementos de aves. Se han intentado reproducir en distintas condiciones de laboratorio, pero los óvulos no han logrado reproducirse desarrollarse en alrededor de un mes. Es decir, no ha habido éxito. Flebotomos intermedios, también lo busqué con sinonimia, y su sinonimia es Lutzamilla intermedia. Es un foco de infecciones tegumentarias en América. Los primeros casos vivos de leishmaniasis visceral en Amazonia fueron encontrados a partir de flebotomos intermedios en Amazonia, en un lugar llamado Piratuba. Y algunos más fueron identificados posteriormente en otros 3 municipios de Paraní, Sobre y Moyo. El Sobre se identificó mediante visceroctomía y Moyo mediante evaluación clínica. Estos lugares se caracterizan por tener aguas termales, pero también por tener mucho bosque. Y los casos de picadura y de infección no eran cerca de las aguas termales, sino dentro de los bosques. Y estos casos corroboran la idea de que la enfermedad no ocurrió en lugares aluviales, en áreas con importantes cursos de agua o inundadas, sino en tierra firme, en áreas boscosas con tierra seca y grandes concentraciones de mamíferos salvajes. En Para específicamente se encontraron 7 perros y un gato infectados naturalmente. Incluso se encontraron granulaciones en un roedor salvaje, una rata arbórea, que sugirieron leishmania, pero no pudo confirmarse. Los mosquitos más comunes que se sospecha que transmiten la leishmaniasis visceral fueron precisamente Phlebotomos longipalis y Phlebotomos intermedios, pero no se ha demostrado de manera concluyente. Este es el principal vector para Leishmania brasiliensis. De las otras 37 especies de los mosquitos flebotominos, se identificó en el estado de Sao Paulo tres, que 3 de estos especies flebotomas, Whitmani, Pesoai y Mingonei, juegan un importante rol en transmitir leishmaniasis cutánea y mucocutánea. Estas especies se dan cercanos a zonas con mucha fauna, sea endémica o no, y bueno, esto es lo más marcado respecto a Phlebotomos pesoai. Phlebotomos flaviscutelaris. Ok, aquí hay un problema, y es que buscando Phlebotomos flaviscutelaris me manda a la familia, al género Culicoides, no a Phlebotomos. Entonces, y aquí se ve, ajá, en el artículo, Flaviscutelaris solamente es de los culicoides. Si yo quiero el Phlebotomos, entonces no va a ser Flaviscutelaris, sino Flaviscutelatus, que es sinónimo del Phlebotomos apicalis. Este específicamente mostró infección natural por Leishmania mexicana, es decir, es importante para México, pero es Latus, Telatus. La leishmania mexicana en el 6% de los mosquitos, y se realizó la transmisión por picadura en un voluntario, lo que señala que además de ser fisiológicamente susceptible a la leishmania mexicana, se encuentra en condiciones ecológicas adecuadas para realizar la transmisión a la naturaleza. Eso es todo. Aquí están mis referencias y espero que haya sido de utilidad.